Gracias, Sara. Seguimos entonces con Mário Melo, de la Rede Jurídica Amazônica, Equador. Buenos días. Me han pedido que comparta con ustedes la experiencia del Ecuador en torno al derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado. Y para hacerlo yo voy a compartir un enfoque que me parece es complementario a varias de las exposiciones que hemos escuchado, especialmente a la de Víctor Toledo, ¿no? Él plantea que efectivamente el derecho a la consulta es un derecho accesorio y que hay un conjunto de derechos que se expresan y se manifiestan a través del ejercicio de este derecho accesorio, fundamentalmente el derecho a la tierra, al territorio, al autogobierno territorial y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. En ese sentido, en el Ecuador se han alcanzado algunos logros, tanto en la incorporación de legislación como en el ejercicio efectivo de estos derechos ya en la realidad práctica de la sociedad. Pero estos logros han sido conseguidos gracias fundamentalmente a la capacidad de organización política, de propuesta política y de movilización que ha demostrado el movimiento indígena en las últimas décadas. En 1990 y en 1992, grandes movilizaciones indígenas lograron la legalización de territorios indígenas, y esta legalización luego fue el punto de partida para la incorporación de los derechos colectivos indígenas en la Constitución de 1998 y en la Constitución del año 2008. Consecuentemente, el Ecuador cuenta con un conjunto de herramientas jurídicas desde muy antiguo. La Convención Americana desde el 69, la Convención contra la Discriminación Racial en el 69, el Convenio 169 desde el 89, las Constituciones del 98 y la actual del 2008, la Declaración de Naciones Unidas del 2007, por solo señalar los instrumentos más relevantes. En otras palabras, los conflictos vinculados con los derechos indígenas no han sido por ausencia de normas jurídicas, han sido por la falta de efectiva aplicación en la realidad. Ha habido un conjunto de casos que han ido empujando la discusión de derechos como el derecho de la consulta previa en el debate nacional. Los avances que se han logrado han sido conseguidos a través de la confrontación. Los pueblos que han sentido una agresión en su territorio, sea por las industrias extractivas, fundamentalmente el petróleo, o sea por obras de desarrollo, han tenido que plantear en su momento acciones políticas de movilización, acompañadas muchas veces por acciones legales en el plano nacional e internacional. En el año 1999 se produjo el conflicto por una concesión petrolera realizada en territorio Shuar, en la Amazonía ecuatoriana. Este proyecto se llama el Bloque 24 y fue la oportunidad por la cual los Shuar, además de la movilización que impidió que físicamente la empresa petrolera ingrese a su territorio, plantearon por primera vez una acción de amparo que obligó a que los jueces ecuatorianos fallaran aplicando los derechos colectivos recientemente incorporados a la Constitución del 98. Ese caso también fue llevado a los organismos de protección internacional. Concretamente, se utilizó un mecanismo
existente en el artículo 24 de la Constitución de la OIT para reclamar la violación del convenio 169, que ya era exigible en el Ecuador desde 1989. En el año 2001, el Comité de Expertos de la OIT falló en favor de los Schwab y señaló que no podía asumirse un conjunto de reuniones realizadas por una empresa petrolera con algunas comunidades o dirigentes que simpatizaron con la actividad petrolera con un proceso de consulta. Y ratificó lo dicho en el texto del convenio 169, la necesidad de que una consulta sea, en primer lugar, realizada por el Estado, en segundo lugar, sea de buena fe, en tercer lugar, que sea a través de las instituciones representativas, y por último, que sea realizada a través de medios culturalmente adecuados. Ese fue un primer caso importante que marcó una pauta de resistencia a la actividad petrolera cuando ésta realizaba en atropello de los derechos constitucionales. Fue un caso que puso el tema de la consulta previa en la discusión nacional por muchos años y que motivó que el Estado ecuatoriano tenga que reglamentar la consulta. Nosotros tuvimos un reglamento para actividades hidrocarburíferas en el año 2002 y en el año 2007 un reglamento para consultas a otro tipo de actividades, consultas ambientales. Todos estos instrumentos, que fueron por cierto muy cuestionados por la dirigencia indígena en la medida que no reconocían plenamente el derecho a la consulta y el consentimiento, fueron sistemáticamente incumplidos por el Estado ecuatoriano. Es decir, siempre hubo normas jurídicas vigentes, lo que no hubo fue voluntad política del Estado para aplicarlas al caso concreto de la consulta. La Constitución del año 2008 incorpora 3 avances fundamentales en el constitucionalismo ecuatoriano. El primero es el reconocimiento de la condición del Ecuador como un Estado plurinacional, es decir, que la gran nación ecuatoriana es entendida como incorporando a las nacionalidades indígenas en pie de igualdad. Este es un avance importante que concreta una plataforma política del movimiento indígena de 20 años de antigüedad. En segundo lugar, define la orientación general del desarrollo nacional por el Sumak Kausai, que es dos palabras quichuas que significan el buen vivir, y es esta orientación que es propia de muchos pueblos ancestrales en América y en el mundo, a que la vida sea entendida como una vida en armonía entre los individuos, las comunidades y la naturaleza. Entonces hay una superación, al menos en el texto constitucional, de la concepción del desarrollo como mero crecimiento económico, y consecuentemente esta orientación hacia el suma causa debería ser entendida como un cuestionamiento a los modelos extractivistas. Por último, la Constitución del Ecuador del 2008 reconoce derechos de la naturaleza, es decir, la naturaleza es entendida como un sujeto de derechos, como en alguien, no como en algo, que tiene una dignidad distinta a la dignidad de los seres humanos, que es relevante jurídicamente y que debe ser protegida. Consecuentemente, con la entrada en vigencia de esta Constitución tan avanzada, se tenía mucha expectativa de que la legislación secundaria siguiera en la misma línea constitucional. Y en el año 2009 el Estado promueve y promulga una ley de minería. Y la decepción del país fue que la ley de minería, estando ya vigente la Constitución del 2008, no recogía en absoluto estos avances. Todo lo contrario, es una ley que promueve la gran minería a gran escala, a cielo abierto, en territorios indígenas y además en territorios de alta biodiversidad. Consecuentemente, la CONAIE, que es la Organización Nacional Indígena, planteó una demanda de inconstitucionalidad de esa ley, también buscando que la nueva institucionalidad del Estado prevista en la Constitución, que por primera vez establecía una Corte Constitucional como el máximo espacio jurisdiccional del Estado, el espacio de salida del sistema jurídico, se pronuncie y obliga al cumplimiento de la Constitución que se acababa de estrenar.
se planteó la acción de inconstitucionalidad porque había un artículo de la ley que viola el derecho indígena a la consulta previa. Se establecía un mecanismo distinto a la consulta previa, de mera participación. Se limita la propiedad de las tierras de indígenas afectadas por la minería, es decir, las tierras de titularidad indígena se verían sujetas a limitaciones de dominio si sobre ellas se ejecutaba un proyecto minero. Se ignoraban los derechos de la naturaleza y en general se oponía esta orientación a summa causae. Por último, el argumento, también de forma pero muy importante, por el cual se cuestionaba la constitucionalidad de la ley, era que tanto la Constitución como el Convenio 169 garantizan el derecho a la consulta prelegislativa, es decir, que los pueblos de nacionalidades indígenas sean consultados antes de la aprobación de cualquier medida administrativa o legislativa, como era en este caso, que pudiera afectar sus derechos. La ley de minería fue aprobada sin consultas a las nacionalidades de pueblos. Ya en el litigio, el Estado presentó algunos argumentos que vale la pena mencionar. El asesor jurídico de la Presidencia de la República, quien litigaba a nombre del Estado, formuló argumentos como los que están en la pantalla. Me permito leer. Pretender establecer indebida e infundadamente que la consulta de que trata el artículo 57, numeral 17 de la Constitución de la República del Ecuador establece un procedimiento diferente al que deben observar todos los ecuatorianos y ecuatorianas con motivo del proceso legislativo de formación de las leyes, a más de no estar previsto en la Constitución, en el sentido que se plantea, establecería una discriminación que se encuentra expresamente prohibida. Entonces hay una visión extremadamente retrógrada, evidentemente inconstitucional, en cuanto a que el ejercicio de los derechos colectivos de los indígenas implicaría una discriminación respecto del resto de la población ecuatoriana, lo cual creo que compartiremos todos que es un argumento insostenible. Igual el presidente de la Comisión Legislativa, que era el legislativo del Ecuador en ese momento, plantea argumentos de la misma naturaleza. Entonces dice en la parte más relevante, ¿dónde iría la institucionalidad y la competencia legislativa? Sería un absurdo que leyes como el Código Civil, el Código Penal, los códigos objetivos o las leyes económicas tengan que ser consultadas previamente porque pueden afectar a cualquiera de sus derechos colectivos, se refiere a los derechos de los pueblos indígenas. Entonces se manifiesta una voluntad de no cumplir los derechos que el sistema internacional y la propia Constitución reconocen en favor de los pueblos indígenas por sus propias particularidades. La sentencia que dicta la Corte Constitucional es realmente sorprendente. Reconoce que no hubo consulta prelegislativa, pero no declara la inconstitucionalidad de esa ley, argumentando que el cambio de régimen de la Constitución anterior a la Constitución nueva impedía en la práctica que el Estado cumpla con el deber de consultar a los pueblos indígenas, lo cual es un pretexto extremadamente insostenible. Además, en su sentencia, la Corte dicta y reglamenta algunos procedimientos para el cumplimiento del derecho a la consulta prelegislativa. Se insiste en que estas reglas deberían aplicarse para todos aquellos casos similares que encuentren relación con el ejercicio de derechos colectivos de las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades del Ecuador, incluyendo a indígenas, afroecuatorianos y montubias, hasta que la Asamblea emita el acto normativo definitivo. En concreto, la Asamblea reconoce que se violó el derecho a la consulta previa, la Corte reconoce que se violó el derecho a la consulta previa, no declara la inconstitucionalidad y en el mismo acto reglamenta y procede a reglamentar el proceso de consulta. El problema es que cuando reglamenta por una sentencia el proceso de consulta, vuelve a violar la Constitución, porque esa reglamentación también tenía que haber sido consultada a los pueblos indígenas. Entonces hay una reiteración de la violación de derechos. Además, en algo que es también plenamente triste, ¿no? La Corte asume que los artículos en los que se impone cargas o limitaciones al ejercicio del derecho a la propiedad de los pueblos afectados por actividades mineras
son incompatibles con los derechos territoriales reconocidos por la Constitución a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Es decir, admite que hay artículos de esa ley que son inconstitucionales, pero el efecto es que dichos artículos no son expulsados del sistema jurídico, es decir, no se declara su inconstitucionalidad, a condición de que no sean aplicados a los pueblos indígenas. Este es un caso emblemático en el Ecuador, de la inconstitucionalidad de la ley de minería, por cuanto produjo grandes movilizaciones de indígenas, un debate nacional, y además porque sirvió para evidenciar la poca disponibilidad que tenía el régimen vigente en el Ecuador, es decir, el gobierno del presidente Rafael Correa y las instituciones controladas políticamente por él, de dar cumplimiento a los compromisos del Estado adquiridos en la Constitución de Montecristi del año 2008. Entonces hubo el efecto de comenzar a evidenciar ante la opinión pública que mucho de lo que se había planteado en la Constitución iba a ser letra muerta en la medida de que quienes tenían que cumplirla y hacerla cumplir no estaban dispuestos a ceder una agenda de política económica que es una agenda eminentemente extractivista frente al cumplimiento de derechos fundamentales. El siguiente episodio fue unos meses más tarde, cuando el Estado promovió la aprobación de una ley de aguas, que era una ley que buscaba retirar del control de las comunidades indígenas altoandinas las fuentes de agua que habían estado en su poder tradicionalmente, para establecer un control estatal que les permita además privatizar a empresas que podrían concesionar el uso de las aguas. Es decir, es un proyecto de ley altamente agresivo para los intereses y derechos de los pueblos indígenas y del conjunto de la población. Este proyecto de ley tampoco fue sometido a la consulta. Nuevamente hubo una gran movilización nacional de los pueblos indígenas que impidieron en la práctica su aprobación. Y el Estado, la Asamblea Nacional, tuvo que argumentar que suspendía la aprobación de esta ley mientras no se cumpliera el proceso de la consulta establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional. De esto han pasado ya 3 años y no se ha realizado el proceso de consulta, es decir, sigue omiso el Estado en el cumplimiento de ese derecho, pero por otro lado se logró en la práctica el detener, al menos por un momento, la aprobación de esta ley altamente agresiva para la ciudadanía y para la naturaleza. El otro caso que ha puesto sobre la palestra de la discusión el tema de los derechos indígenas y específicamente el derecho de la consulta previa ha sido el caso del pueblo quichua de Sarayaku ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este caso se refiere también a una concesión petrolera realizada en la Amazonía ecuatoriana en el año 1996. Para realizar esa concesión, el Estado no informó a los legítimos propietarios del territorio, no les consultó y mucho menos obtuvo su consentimiento. El ejercicio de la actividad petrolera en este proyecto de Sarayaku constituyó para el pueblo un conjunto de afectaciones graves y sistemáticas de sus derechos fundamentales. Hubieron detenciones ilegales, hubo torturas a gente que se oponía al ingreso de los trabajadores petroleros, hubo un proceso de militarización, es decir, el ejército ecuatoriano fue mandado a acompañar a los grupos de trabajadores para que ingresaran al territorio de Sarayaku. Y por último, constituyó una agresión muy grave a la naturaleza y al entorno natural del pueblo de Sarayaku, por cuanto la empresa petrolera colocó 1.600 kilogramos de pentolita, que es un explosivo de alto poder, y lo sembró en 764 puntos dentro de una extensión de 20 kilómetros cuadrados del territorio de Sarayaku, para realizar actividad sísmica. Cuando la oposición y la movilización permanente de la comunidad obligó a los trabajadores a salir, ellos dejaron abandonados esos explosivos en el territorio, imposibilitando que haya un uso tradicional de ese territorio, que era antes
un espacio de cacería y de pesca. El pueblo de Sarayaco es un pueblo fundamentalmente cazador y pescador, y las capacidades de alimentar a las familias se han visto radicalmente reducidas por la presencia de los explosivos. Luego de un largo trámite, los días 6 y 7 de julio de este año se realizó la audiencia pública ante la Corte Interamericana en su sede en San José de Costa Rica, y el debate con el Estado frente a la Corte se centró en algunos puntos que son claves. En primer lugar, el tema de la consulta y el consentimiento. La posición de Sarayaco fue siempre que el Estado violó su derecho a la consulta, que debió haber sido consultado antes de que se autorice una actividad que agredía su territorio, incluso antes de la vigencia en el Ecuador del convenio 169 de la OIT, debido a que el derecho a la consulta se desprende de otros derechos que están previamente reconocidos, como el derecho a la propiedad, como el derecho a la autodeterminación y a la participación efectiva. Entonces, ese ha sido el posicionamiento del pueblo de Sarayaco, fundamentado además en los avances del corpus juris del derecho internacional, y que en la audiencia fue además respaldado por los peritajes de James Amaya y de Rodolfo Stavenhagen. Luego se discutió respecto a los daños inmateriales que una actividad de esa naturaleza provoca en los pueblos indígenas. Uno de los testimonios centrales fue el del líder espiritual del pueblo de Sarayaco, que es un sabio de 90 años de edad, que compareció ante la corte y pudo allí contar la historia desde su perspectiva. Decía este señor, que se llama Sabino Walinga, que él pudo ver y ha podido ver cómo los seres espirituales que pueblan el bosque de Sarayaco, debido a las explosiones, a la presencia de extraños, a que se han destruido algunos árboles sagrados, se han retirado y nunca más volverán. Es decir, decía este sabio que la mitad de los seres espirituales han abandonado ya el bosque sagrado de Sarayaco debido a esta agresión violenta por parte del proyecto petrolero. Por último, se ha discutido también el tema de una aparente contradicción entre el derecho al desarrollo frente a los derechos indígenas. El Estado ecuatoriano, incluso en su respuesta a la demanda planteada ante la Corte Interamericana, llegó a decir que Sarayaco constituía un palo en la rueda del desarrollo del Ecuador. Sobre eso se debatió, y la posición que hemos mantenido ha sido que de ninguna manera se puede concebir el desarrollo si es que no está fundamentado en el ejercicio pleno y el respeto pleno de los derechos humanos reconocidos en el sistema internacional. No se puede admitir el que el desarrollo entendido como crecimiento económico sea una categoría superior al cumplimiento de los derechos fundamentales reconocidos por el sistema jurídico nacional e internacional. Por último, se ha discutido respecto a la militarización. El Estado ha sostenido que la presencia de militares, de miembros del ejército ecuatoriano, acompañando a patrulla, a grupos de trabajadores que ingresan en el pueblo indígena, es sencillamente el cumplimiento de su rol de dar seguridad a las inversiones. Nosotros hemos sostenido que esa presencia es una agresión en sí misma y que constituye un uso ilegítimo de la fuerza para tratar de imponer un proyecto de desarrollo en territorio de los pueblos indígenas, violentando los derechos humanos. Respecto al tema de la consulta y el consentimiento, el estándar actualmente vigente en el sistema interamericano es el estándar establecido en el caso de Saramaca contra Surinam del año de 2007, que ustedes lo tienen allí en la pantalla, y que fundamentalmente vincula la necesidad de obtener el consentimiento a que se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro de los territorios tradicionales, en este caso del pueblo de Saramaca. En el caso de Sarayaco, hemos nosotros planteado la necesidad, en primer lugar, de ratificar que el consentimiento es necesario, al menos en circunstancias de grave amenaza para los derechos.
y el avance que hemos planteado es que el estándar respecto al cual se necesite el consentimiento no tiene que estar vinculado con el tamaño de la inversión o del proyecto, sino con la gravedad de los impactos. Puede ser, como en el caso de Sarayaku, que el proyecto no haya sido muy grande y no haya sido mucha la inversión que estaba prevista realizar, pero los impactos eran devastadores para el pueblo, para su cosmovisión, para su tejido social, para su entorno natural. Consecuentemente, si es que los impactos previsibles son de tal naturaleza que pueden afectar gravemente al pueblo y sus derechos, se necesitaría el consentimiento de ese pueblo, más allá del tamaño de la inversión que se vaya a plantear. Estamos a la espera de la sentencia del caso Sarayaku. En la audiencia se anunció que esta sentencia sería pronunciada antes del final de este año y con seguridad la sentencia de Sarayaku marcará un nuevo hito en este proceso de defensa de los territorios, de la cosmovisión, de los pueblos y nacionalidades indígenas a lo largo y ancho del continente. Esperamos que el estándar propuesto por Sarayaku sea acogido y ratificado por la Corte Interamericana, con lo cual se demostraría una vez más que la capacidad de organización, de movilización de los pueblos indígenas, su audacia para llevar sus causas a los más altos tribunales del continente, dará un fruto, que es un fruto favorable para la defensa territorial del mismo pueblo y que además constituya una herramienta de exigibilidad para los otros pueblos del continente y del mundo entero. Muchas gracias.